Si me dejas leer una parte de tu libro para que la gente que nos está escuchando sepa más o menos tus reflexiones y una parte que me encantó, es cuando lanzas una pregunta al aire y dice, ¿por qué los malos se instalan en la Costa del Sol? Y dice, ¿por qué Algeciras pasó de ser el principal acceso del hachís del país a ocupar uno de los primeros puestos en el tráfico de cocaína a nivel mundial? ¿Por qué nuestros políticos no reaccionaron a tiempo ante este problema? Quizá el hecho esté de que esta mafia sentada en la Costa del Sol y en otras partes de España blanquee capitales incalculables, miles de millones de euros y que Hacienda fiscalice una parte de ese dinero manchado de hachís, coca o incluso sangre. Sea algo que debamos tener en cuenta. Quizá tampoco interese molestar al reino alawí. A muchos ciudadanos estas conclusiones nos hacen pensar que todo está corrupto. Determinados jefes dentro de la Guardia Civil y la Policía Nacional ponen palos en las ruedas motivados por envidias internas e intentan tener protagonismo transformándose en políticos con bajeza u olvidándose de que la Guardia Civil solo obedece al orden y la ley. Para mí, esta parte del libro es bastante clara de tu pensamiento, que no te casas con nadie, ni con compañeros de la Guardia Civil o policía, ni con políticos, y es una reflexión que nos hacemos muchos ciudadanos de a pie, ¿no? Que es como, ¿qué pasa aquí? Pues sí, ¿qué pasa aquí? ¿Qué nos está pasando desde hace muchos años? Desde la transición prácticamente se montó un conglomerado político, ¿no? Sobre todo para determinadas comunidades autónomas que denominan históricas, que eso es falso totalmente, y un aforamiento político, que somos el país con más aforados, con más políticos aforados de Europa y supongo que del mundo. No sé por qué, ¿no? Porque en cualquier institución, en la Guardia Civil, ¿no? Son en activo más de 80.000 compañeros. Yo entiendo, bueno, lógicamente han sido muchos años de servicio. Aquí también hay garbanzos negros, como en todas las grandes instituciones. Lógicamente, la mayoría son gente normal, trabajadores. De una manera u otra, unos están en una especialidad, otros en otra, tiene que haber de todo. Pero es que en el tema político es raro, desde hace muchos años, es raro que yo creo que todos los partidos políticos que hay en España han tocado la corrupción y algunos de una manera brutal. O sea, el anterior gobierno, bueno, todo, al final está todo manchado. Luego vemos cuestiones de este tipo, debemos de centrarnos de lo que quiero hablar, ¿no? Ya viene en lo que fue la ETA y su entorno, el terrorismo, ¿no? Cómo vimos la forma de actuación de determinados gobiernos, que critico muchísimo también, cómo los ciudadanos y sobre todo la fuerza de seguridad del Estado, la Guardia Civil en este caso, fueron capaces de derrotar a la ETA, policialmente nada más, de derrotarla policialmente, porque luego nos están ganando en todo. Y luego en este tema ahora tan novedoso y tan de actualidad, cómo vemos que no están a la altura, pero no porque yo lo diga, porque tengo muchísimos compañeros en primera línea todavía, ellos me traducen un montón de cuestiones que yo desde luego las hago extensible a muchos medios, de muchas maneras, y en este caso, partiendo de que el libro, que ya tenéis conocimiento, ya lo habéis leído, es como una novela, es trepidante, es divertido incluso, pero claro, la protesta, cuestiones entre capítulo o aventura y aventura reales, pues tienes que meter cuestiones de este tipo que son reales, están documentadas. Por eso, sí. pues, sí, totalmente. Quizá lo que mucha gente no sabía, incluido yo, es que el GAR, que era el grupo de acción rápida que estaba principalmente luchando contra la ETA, ahora está centrando la mayoría de sus esfuerzos en el Estrecho, para que vean la gravedad del problema que tenemos en la Costa del Sol, ¿no? sí, efectivamente, prácticamente en toda la franja del Estrecho, el libro se titula así, Estrecho, la frontera salvaje del narco español, precisamente porque es la única frontera salvaje que tenemos en Europa. Salvaje, salvaje, por el narcotráfico, por la cantidad de seres humanos que pierden sus vidas cruzando de África hacia países desarrollados como España o el resto de Europa, y la poca predisposición política que hay a la hora de poner encima de la mesa medios, sobre todo medios para trabajar, para que el ciudadano se pueda sentir más seguro. Como a la Guardia Civil la están desprestigiando constantemente, somos la institución que menos cobra, la institución que menos amparo tiene en todos los sentidos a la hora de pasar a retiro. No hay una consideración
o sea, de profesión de riesgo, o sea, que incluso los actores las tienen, o policías locales, que es lógico en el caso de las policías. O sea, ¿en qué mundo vivimos? La Guardia Civil siempre ha sido, desde su fundación, siempre ha sido denostada. Nuestra historia es muy amplia. O sea, el periodo fundacional, en el siglo ya XIX, o sea, cuando llevamos muchos años ya en activo, nos enfrentamos a una Segunda República que fue brutal, que nos machacó vivos a nosotros y a muchos ciudadanos. La preguerra, la guerra civil, la posguerra, el franquismo nos pasó a cuchillo en la guerra y después de la guerra, y prácticamente todos los gobiernos nos han tenido de una manera totalmente relegada, cuando somos una policía low cost, la policía más antigua de España, y con un bagaje que nos han considerado beneméritos, ¿no? por el servicio al ciudadano. Entonces es inadmisible, ¿no?, que en cuestiones tan de actualidad u otras los políticos no están a la altura, y parece ser que no van a estar. Es tremendo que nos consideren profesión de riesgo. Me parece tremendo, vamos, es que estáis ahí luchando contra narcotraficantes que llevan armas de guerra y no estáis ejerciendo una profesión de riesgo. Es que ¿en qué mundo vivimos? Y por otro lado, también dices en el libro, hablando un poco de lo que es el servicio de la Guardia Civil a pie, dices que la mayoría de las horas extras es por amor a la patria, no se cobran, y que tampoco os prestan ropa. A lo mejor tenéis que hacer un turno de vigilancia en invierno y no os proveen con ropa adecuada, sino que tenéis que usar la propia ropa de los narcos una vez que los detenéis. Pues mira, en ese sentido, yo la verdad es que, bueno, todo avanza, desde luego, ¿no? Yo hablo de diferentes etapas en las cuales, bueno, yo soy relativamente joven, vosotros sois mucho más, desde luego. Cuando accedo al cuerpo, desde luego, no es ni parecido a hoy día. Imaginaros los compañeros más veteranos, ¿no?, más antiguos. Siempre ha sido parecido. Hoy día, pues sí que hay aplicaciones internas, ¿no?, para que el guardia civil pues tenga ropa, la pueda pedir con un sistema de puntos, pero sí que es verdad que en determinadas cuestiones, pues los políticos no están a la altura, o los jefes no están a la altura, porque claro, si no les llega a los políticos, quizá los políticos no reaccionen. Entonces, eso es muy importante, hay que hablarlo, ¿eh? Y además hay que hablarlo sin pelos en la lengua, aquí de todo. Entonces, en las aventuras que habéis leído en el libro, es una realidad. Utilizaban determinados material, no solo ropa, embarcaciones semirrígidas intervenidas, que luego se tuvieron que prohibir utilizarlas porque no pasaban aquellas ITVs, eran útiles pero peligrosas. Pero a día de hoy, como explico también en el libro, han comprado varias embarcaciones y son un auténtico fracaso. Son muy vistosas, ahora las están vendiendo otra vez, la Dirección General las está vendiendo por prensa. Claro, yo estoy muy actualizado, hablo con compañeros del Marítimo prácticamente todas las semanas, de Policía Judicial, del ELGAR, de todos los lados, para que me cuenten, ¿no?, y para poder estar un poco actualizado a la hora de hablar con vosotros, y que miles de personas puedan ver esto. Entonces, pues no están a la altura, es patético. Pero es que, vamos, parece un poco Mortadelo y Filemón cuando dices que las embarcaciones nuevas que han comprado no sirven porque de pie, a no ser que mida más de 1,90, no ves lo que pasa afuera. Eso es que es de Mortadelo y Filemón, perdona, pero ¿cómo vas a comprar embarcaciones que no sirven porque el guardia civil no puede ver? Por ejemplo. Y que después se rompan y estén las 4 en desuso, en plan, o arreglándolas. Sí, es un hecho. Ahora ya están más en activo, alguna más, van a aportar otra nueva de ese modelo, pero como explico en el libro, y el que lo lea se puede reír, pero es para llorar, es para llorar. Es para llorar, sí, lo hablo no para reírme lo de Mortadelo. No, hay que tomarse, a ver, el sentido del humor tiene que estar en todas las facetas, incluso, hombre, en cosas muy trágicas no, pero es una realidad. Entonces, cuando yo he tenido la opción de verlas, incluso he puesto el pie encima de ellas y he visto lo que son. Son muy apopadas, sí, son muy atractivas, pero claro, cuando un patrón de embarcación te explica cómo hay que hacer para poder ir con seguridad, o cómo cuando ha habido en determinados servicios ha habido compañeros, incluso jefes, que han salido despedidos por los giros al tener tanta popa y ser tan altas, pues claro, en el mar, o incluso en el Guadalquivir, que es donde se cuece ahora todo esto, pues hay que andar con mucho cuidado. ¿Por qué?
porque sí, porque son muy peligrosas. Ujú. Los narcos lo saben y los narcos, pues fíjate cómo van. A lo loco, te impactan, se matan ellos o nos matan a nosotros, como pasó con los compañeros de Barbate. Es terrible. Las detenciones, que se realizan muchas detenciones, pero claro, después el sistema penal tampoco os apoya, ¿no? No. O sea, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tiene medios para enjuiciar un caso y para que las condenas sean como deben ser. Sí que es verdad que luego las defensas, que también hablo de los abogados, del blanqueo de capitales, de quién gestiona la defensa de Sito Miñanco, que conocido mundialmente, ¿no? Que es el mismo que gestiona la defensa de Puigdemont, o de Josu Ferreira o de Tarra. Bueno, pues al final... A los mejores de cada casa. Bueno, él está imputado por blanqueo de capitales, ese abogado. Entonces, ¿qué pasa? Medios hay. El tema es que, claro, cuando, por ejemplo, se detiene a un narcotraficante, incluso con penas graves, y se le pone una fianza de un 1% de sus bienes, que es 50 o 60 mil euros, la paga y huye. Esto en España es muy común. Con ETA, con el tema de ETA era igual. O sea, parece que lo hacen adrede, o sea, aposta. Parece que un juez te dice, toma, ya te puedes ir y huir. Y lógicamente huyen. Entonces, cuando detienes a un traficante de menor escala, ¿qué están en la cárcel? 3 años, como mucho. Si dentro de la cárcel siguen con su criminalidad, con el crimen organizado. La cárcel es para los pobres. Así de claro. Para los pobres, para los que no tienen defensa, para los que no las pueden pagar. Hablan del franquismo, que era así, que claro, la defensa era para los ricos, para los pudientes, y hoy ¿para quiénes? ¿Cuántos políticos corruptos vemos que entran? Yo me sorprendí mucho cuando entró un Dargarín. Bueno, ya últimamente digo, va a entrar, y es un hecho. Pero ahora mismo, para procesar todos los temas de corrupción política que hay, ¿qué tiene que ocurrir? Que pierdan el aforamiento, que pasen años, pues ya un narcotraficante con medios, pues estamos en cosas parecidas. Es que es indignante, es que de verdad que es indignante que una persona que ha conseguido su dinero de forma ilegal pague su fianza, que es el 0,1% con dinero ilegal y se vaya de rositas, no sé. Es un hecho. Hay una conexión con Hacienda que mencionas en el libro, que al Estado español le interesa, bueno, das a entender que le interesa que esto continúe, que no haya una lucha como Dios manda contra el narcotráfico. Bueno, da a entender, hace años hubo una amnistía fiscal, ¿no? El gobierno del PP, pues aquí tenemos palo para PP, para PSOE, para todo el que venga. O sea, que no piensen que algunos dicen, no, es que vosotros sois de derecha. Nosotros no. Nosotros, las personas normales, como hago referencia, tienden al orden y a la ley. La mayoría de españoles. Tú luego votas a quien te dé la gana, ¿no? A veces lo pagamos más de la cuenta, yo creo, pero bueno. ¿Qué pasa? Pues pasa eso. Hacienda se beneficia de ese blanqueo de capitales. Vamos a ver, ¿por qué la Costa del Sol es un verdadero paraíso para los criminales? ¿Por qué lo es? ¿Y por qué no están en otros países? ¿Por qué no están? No lo sabemos, ¿no? ¿Por qué están aquí en España desde hace ya muchos años? Pues por algo será. Así de claro, por algo será. Ayer leí una noticia en El Mundo de que un señor, un delincuente, un criminal, viene ahí en primera plana como que ha gestionado con un político, no sé. Vamos a ver, un político puede estar ajeno a determinadas cuestiones, pero debe tener presente con quién se reúne o con quién habla, creo yo, porque nos la pueden dar a cualquiera. Un guardia civil se la puede dar un paisano cuando llega al pueblo, porque lo mismo es el más delincuente, pero no lo conoce hasta que se mueve un poco y ya sabe quién es. Pues un político tiene medios para no hacer determinadas cuestiones. Precisamente la Guardia Civil le dieron una medalla a este tal Aldama, ¿no? Pues tú dime a mí, ¿a la Guardia Civil se le puede pasar eso? Pues hombre, pues claro que se le pasó, pero es que ese hombre era un cooperante. Ese hombre estaba haciendo cosas entonces, vamos a hablar como a los niños, estaba haciendo cosas buenas y cosas malas. Claro, la institución cuando ve que está haciendo cosas malas, lo mismo ya es tarde. ¿Y qué hace? Pues vamos a ver si lo tapamos o cómo es esto. Pues al final todo sale para arriba. Y en ese caso, bueno, ahora ya se le retira la condecoración, pues muy mal también. Las cosas como son. Pero todos hemos vivido, la Guardia Civil, todos hemos vivido cuestiones de este tipo de menor rango, ¿no? De ver en una patrona al que gestiona las casas de putas, hablando en plata, de una zona.
y al año siguiente llega otro jefe y dice, este hombre que no entra aquí, pero vamos, como un antitaurino a 1 kilómetro de la... No es hay que que... leía, Sí, dime. no, que leía una noticia del Mundo donde decía que guardias civiles reclaman poder usar el uso de armas largas en su lucha contra el narcotráfico. Es decir, que hay guardias civiles que no pueden usar armas o que en el artículo del periódico dice que es que hay muchas armas o muchas herramientas que ya no se pueden usar, que están guardadas porque dicen que ya no es legal usarlas. Eso no me Sí, queda... la última conversación, antes de ayer, tuve una conversación con un patrón de embarcación, ¿no? Que me contaba, ¿no? Y, joder, antes nos daba la opción de poder incluso tirar con para que entienda el oyente y vosotros, o el que nos ve, una especie de fusil que lanzaba bolas a los motores para intentar contrarrestarle o averiarlos, o incluso al narco. Incluso con ese tipo de armas, de alguna manera contrarrestar sus acciones. Eso todo está guardado. El tema de armas, sí, de guardado, porque la política de hoy, los compañeros mismos saben que, bueno, todos sabemos desde que vas a la academia de mi tiempo o ahora que no te puedes extralimitar, nunca, jamás. De ninguna manera, es normal, ¿no? Tú no puedes pegar una patada, hablando en plata, los huevos a un delincuente, aunque te vaya a agredir. Tú tienes que intentar reducirlo, lógicamente. Ahí llega el guardia civil con menos nivel cultural, llega a eso. Hay mucho nivel, que hoy día no es como hace muchísimos años. Partiendo de esa base, tendrás que dar, si no medios, tendrás que dar un amparo legal en condiciones cuando alguien se enfrenta a un peligro real. Ayer veía en redes cómo la Policía Nacional reducía a varios delincuentes en Baleares y ya se le ha hecho encima una plataforma de Colombia, incluso el presidente de Colombia, pero vamos a ver, pero qué, eso, si tenían perros de presa, ¿cómo entras ahí? O sea, sí. Nosotros sabíamos cómo entrar, ¿no? Con una manta encima del perro, porque el perro, lógicamente, como te pegue un bocado, no te suelta. Pues no, veremos a ver esos compañeros cómo salen de esa. Bueno, y además que es que están usando armas de guerra. Es que tenemos el vídeo aquí del desalojo que hicieron en Huelva. No sé si lo quieres poner, Javi. ¿Lo tienes a mano? Sí. Que el vídeo dura 10 segundos solamente, el que nosotros tenemos, pero que quiero decir que no es extralimitarse contra esta gente, ¿sabes? ¿Cuál es la palabra extralimitarse? Porque es que si no puedo usar yo una pistola de bola para cargarme su motor contra lo que vamos a ver ahora, ¿qué podemos hacer? O lo que ocurrió en Barbate, o haber utilizado otro tipo de medios, por otra circunstancia, o en otros sitios. Es que eso es a ver, cuando se lleva un arma larga o su fusil, lógicamente el que lo lleva sabe, tiene unas nociones, una unidad como el GAR u otras, tiene bien claro cuándo. Bueno, además nos ceñimos a la estadística. ¿Cuántos casos hay en España de cuestiones de este tipo? De que se extralimite un agente, poquísimos. Y tenemos una delincuencia ya que estamos a niveles cada vez peor en esa zona en concreto. ¿Y qué ocurre? No ocurre nada. Ocurre por parte de la Guardia Civil y la policía muy poquitas cosas. Pues entonces... Sí, perdona que te interrumpa, Juanjo. ¿Se ve bien? Sí. Sí, bueno, perfecto. Está parado, pero si le das... Sí, le voy a dar al play. Le doy al play. Eso es. Fijaros la posición de aquí, vamos, que está ahí en Prevengan con una K-47, que no creo que sea una réplica, ¿sabes? Y bueno, ahí pues nada, ellos trabajando en lo suyo. Y el ministro dice que esto es muy ocasional. No es ocasional. Yo lo he explicado, si hubiera drones en determinadas zonas del Guadalquivir, de manera constante, al ministro le llegarían muchas imágenes de este tipo, muchas, más de las que se imagina. Y eso de hecho, hace poco dispararon en el Guadalquivir a varios guardias civiles con este tipo de armas, ¿no? Sí, cada 2 por 3. Y es más, los gabinetes de prensa, los políticos les obligan a omitir determinadas informaciones. Luego se filtran, luego los compañeros, lógicamente, en su pleno derecho, pues hacen que lleguen, porque es que hay determinadas zonas, ahora en el Guadalquivir, bueno, que son pueblos. Yo hablo con compañeros y me dicen, no, es que hay que venir a verlo. Es que hay que venir, pero claro, no venir a verlo, venir a observarlo. Una cosa es ver o mirar y otra cosa es observar. Entonces, bueno, pues el tema es el que es.
Es que, qué paciencia hay que tener. Sí, desde luego. Me parece muy interesante también cómo explicas que por culpa en ciertas operaciones se fueron al traste por culpa de agentes corruptos. Y se me ocurrió la pregunta de ¿qué te dolió más? ¿Que la operación se jodiera o saber que había compañeros dispuestos a entregar su alma al diablo? Bueno, bueno, en varias operaciones de las que cuento yo no estuve, desde luego, ¿sabes? Pero bueno, la recreo precisamente para que vean todo lo que se cuece allí. Yo he colaborado con asuntos internos en determinadas ocasiones para erradicar determinadas conductas de guardias civiles que son corruptos. Entonces, ¿qué te molesta más? Pues lo que en realidad te hace pensar es que muchas veces o muchas operaciones han ido, como bien dices, al traste porque hay compañeros que pasan información de vehículos camuflados, bueno, todo lo que cuento en Estrecho en referencia a esos punteros, que son los que están en puntos controlando, esos farderos, esas familias que les dan un dineral por simplemente estar en un sitio pescando y controlando la patrullera, las patrullas. Bueno, el libro empieza empieza por ahí, porque yo lo rebusqué con mi editor. Barbate, el cuartel, en el año 2000 estaba cerrado, sitiado por los clanes y los narcos y los traficantes. Sí. Las patrullas no podían hacer su servicio normal. Imaginaros los niños en los colegios de los guardias, las mujeres, todo. O sea, estamos hablando del 2000. Esto ha evolucionado tan deprisa que hoy día hay pueblos bueno, que hay unos problemas gravísimos. De hecho, los compañeros no quieren ir destinados. El compañero con el que hablaba el otro día es un patrón de embarcación. Se ha ido de allí precisamente por eso, porque dice, es que todos los días tenemos encuentros con ellos, todos los días, sin medios, te la juegas. Entonces, cada vez que cuando coges antigüedad, pues lo mismo te vienes al norte, al servicio marítimo, o te vas a una zona, a Alicante, Castellón, o incluso más hacia el este, para salir de ese, como ocurría aquí con ETA, la gente venía, pero se iba volando, porque claro, aquí no era vida. A la pregunta, que desde luego hay que contar con ello, ¿eh? Con las ratas, como decimos, o con los corruptos hay que contar, porque aunque parezca mentira, siempre la raza humana somos corruptos por naturaleza, somos humanos. Lo estamos viendo en política, que es patético y muy vistoso, pues imaginaros en cualquier otra cosa. Sí, es así. A ver, que hay que luchar contra esta gente que cada vez está peor, pero es que parece que no hay predisposición, sino precisamente la sensación que se tiene como ciudadano es que interesa que todo esto pase más y más. Es claro. que... No, yo entiendo que también hay que ser práctico y lógico. Los políticos están a otras cosas. Los políticos están a mantener el escaño, el poder como sea. El país no va mejor, porque es evidente que no va mejor, ¿no? Tenemos referencias de mucho tipo. Hombre, no en todo va mal, lógicamente, no vamos a demonizar todo lo que este gobierno hace, porque sería, pues sería lo que hacen ellos con otras cosas. No, pero es evidente que hay en cosas en las que no avanzamos. Pero es que los políticos no están a determinadas cuestiones. Y es que la seguridad, mira, os pongo un ejemplo claro. A raíz de la guerra de Ucrania, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué demanda ahora Europa? Más gasto militar, más armamento, más. Estamos viviendo temas de seguridad graves desde hace muchos años. En eso, a España, a este gobierno, quizá nadie le dice desde fuera, oye, tomar nota de esto, de lo otro, o de lo que nos ha ocurrido a Suecia, Dinamarca, Bélgica. ¿Sabes? Son referencias que deben que tener en cuenta. No, están ajenos. Sí que es verdad que a la Policía Autonómica Catalana, en este caso, o a la vasca, a eso se le da lo que pidan, sobre todo a los catalanes, porque claro, demanda a los políticos y son llave de gobierno, lo que quieran, unos coches de 70.000 pavos, material de todo tipo, cuando su organigrama y su manera de actuación es autonómica, que no tocan los delitos telemáticos, apenas los pueden tocar porque no se les sale de sus competencias, que eso es un atraso brutal. La Policía Autonómica, eso ya, bueno, ya no las van a quitar, pero es que no deberían existir. Cuidado,
que tengo amigos en todos los Mossos, en la Archaña, y oye, son excelentes profesionales, pero es absurdo dividir la seguridad de España cuando tienes la Guardia Civil low cost, la policía que cobra un poquito más y que no es necesario, las policías locales, no hubiera sido necesario, pero se inventaron ahí el Estatuto de Autonomía y toda aquella milonga y bueno, me lío, me caliento. No. Habla con total libertad, si son temas muy interesantes, es que, y además de alguien de primera mano que es muy interesante, vamos, no te cortes, Juanjo. Sí, a mí me gustaría, lógicamente, bueno, estos programas son para esto, ¿no? Porque estamos hablando de un libro, pero claro, yo soy un activista de la lucha contra el olvido y de todo lo que pueda aportar a mis compañeros. Y los ciudadanos desconocen todo este tipo de cosas. Yo cuando hablo con determinadas personas y les explico un poco, a raíz del libro que lo han leído, ¿no? Gente de aquí que me ha conocido por prensa o así, dice, madre mía, macho, desconocía todo esto. Y hablas con él, te tomas unas cervezas y dice, madre mía, pero ¿en qué mundo vivimos? Le digo, pues ese es el mundo que se les queda a nuestros hijos.